Es un placer continuar con las actividades del Seminario de Pensamiento Crítico, colectivo intertransdisciplinario de profesores, estudiantes, y sigue abierta la convocatoria para todas las personas interesadas en el análisis del presente se incorporen a las actividades del seminario. Bien, hoy tenemos una conferencia magistral. Es realmente un placer, un honor estar aquí con el maestro, el doctor Víctor López Villafañe, quien nos hablará de una conferencia titulada Hacia el final del sexenio de AMLO, balance y análisis sobre los próximos 2 últimos años de gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, la obra de López Villafañe es vastísima, bastará mencionar al respecto de la charla de hoy los títulos: La formación del sistema político y Hegemonía política y el desarrollo económico. Tiene un sinnúmero de condecoraciones, de reconocimientos, aparte de ser miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigadores. Víctor López Villafañe ha sido galardonado con la máxima condecoración que se puede otorgar en Japón a un intelectual por su trabajo, con la medalla y reconocimiento, la Orden del Sol Naciente en grados de rayo de oro con cordón de listón. Sí, es correcto. Título kilométrico. Muy bien, pues todas sus dudas, inquietudes en torno a el futuro de la Cuarta Transformación, todas sus interrogantes van a continuar, pero van a ser problematizadas seguramente con la lucidez crítica, más allá de las filias y de las fobias que hay en torno a AMLO. López Villafañe hace un análisis crítico. Han señalado la Escuela de los Análisis que no hay cosa más difícil que hacer historia del presente, ¿no? Entre la futurología y la quiromancia, la historia del presente corre el riesgo siempre de patinar. Bien, sin más, le damos la palabra a nuestro querido amigo y maestro Víctor López Villafañe. Adelante. No, pues primero muchas gracias, Sigifredo, por tu presentación y por estar aquí en el patio, en la rectoría. Nada más para su conocimiento, no estábamos aquí desde antes de la pandemia. Una mañana, creo que con Raúl, estuvimos en un panel que hacía un solazo, estábamos aquí a las 12 del día y yo pedía un refrigerador con cervezas frías porque parecía que estábamos en Acapulco o en Cancún, una cosa así. Entonces, me da mucho gusto regresar después de ya dos años y medio de pandemia y que pues, el gusto de estar otra vez en instalaciones directas con los estudiantes, con los maestros, con autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miren, preparé lo que yo llamo como 4 círculos de discusión sobre el gobierno de López Obrador y los voy a desarrollar de tal manera que pienso no tardarme mucho para entonces poder conversar con ustedes sobre este planteamiento que voy a hacer. El primer círculo es un poco, como apuntaba Sigifredo, una especie como de análisis histórico, ¿no? Saber dónde estamos. Y un poco, pues, somos de la escuela broderiana y wallersteiniana. Y entonces, pues sí nos interesa mucho el ciclo largo, ¿no? Más que porque en México hoy y siempre, ¿no? Sobre todo que hay elecciones, hay debates, pues eso siempre el momento es la coyuntura, pero a veces se pierde el ojo histórico, ¿no? De dónde está este país en este momento. Incluso mencioné el Wallerstein, dónde estamos dentro de las placas mundiales que se están desplazando, ¿no? ¿Dónde está México? ¿No? Que esa va a ser una reflexión. Bueno, entonces, desde el punto de vista del análisis histórico, mi opinión es que el sistema político mexicano actualmente está en una transición de largo plazo. Yo cuando escribí mi libro del sistema político mexicano, una de las anclas
un capítulo, que era el capítulo dedicado a los partidos políticos en México. Yo lo conceptualizaba, ese sistema de partidos, como el PRI-sistema, PRI-sistema, o sea, el que se había gestado, que en términos, digamos, de muchos politólogos famosos, sería la idea de la constitución de un partido hegemónico, ¿no?, sobre el cual gravitaba pues el poder político, ¿no?, cómo se daba, incluso localmente, cómo se daba nacionalmente, y cuáles eran sus interacciones con el exterior. Entonces, ese sistema, mi opinión es que ese sistema está en la declinación, ¿no?, está como la epidemia, ¿no? Es un sistema que, mi opinión es que está muriendo o va a morir. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que viene? Pues eso no tengo tampoco la bola de cristal para decir que lo que viene, pero sí, mi opinión es que hay una transición en el poder político en México, o sea, de cómo se otorga, cómo se distribuye y cómo se conquista el poder político en México, ¿no? Entonces, casi me podría atrever, lo dije ahora, fui a Puebla hace como 2 semanas a una conferencia parecida a esta con estudiantes allá, y ahí me atreví a decir que a lo mejor y probablemente lo que pueda surgir es un Morena-sistema, pero eso, digamos, tendrá que realizarse, ¿no? Ahora, lo que yo creo entonces es que, en mi opinión, ahora, en el análisis histórico, lo que pues, es muy evidente que otra vez no se ha hecho el debido ajuste, es que lo que ha logrado Morena, o sea, lo que ha logrado López Obrador, es fantástico desde el punto de vista político. No toda su carrera, pero sí en los últimos, digamos, 10 años, ¿no? Menos 7, 8 años, porque Morena empieza a participar en 2015, ¿no? Y empieza a ganar algunas. Yo recuerdo que está anotado en mi libro, de los dos, este sistema y el otro que dice sobre AMLO, que empieza a ganar, incluso gana 4 alcaldías de lo más notables, que ganó 4 alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? Pero esto solo me recuerda, históricamente, solo me recuerda al peso que tuvo en la fundación del PNR en 1929. O sea, el PNR se fundó en 1929 y prácticamente para 1940, 1940-45, prácticamente había conquistado todo el país, todos los gobernadores ya eran del PRL, que se fundó en 38 y después del PRI. O sea, yo, haciendo la analogía histórica, veo que Morena tiene históricamente ningún partido que surgió tan en poco tiempo ha tenido el éxito político, electoral que ha tenido Morena, ¿no? Y que lo que es interesante que anotar es que podría haber parecido que era un golpe histórico solo para 2018, solo para alcanzar la presidencia. Lo que hemos estado viendo es que esto está continuando, ¿sí? El desplazamiento de ese viejo sistema de partidos y ese viejo sistema de concesión de poder está declinando, ¿no? Entonces, me puse a revisar rápidamente las elecciones del 2018, que por cierto, digo en el libro que hice sobre AMLO, ese libro, ni siquiera luego podemos conversar sobre eso. Esa elección la ganó fundamentalmente porque atrajo el voto del norte. O sea, él hizo una coalición con el norte, ¿no? Agrupó políticos del norte y empresarios del norte, y con eso pudo entonces alcanzar una diferencia mayor. En el norte, López Obrador y antes el PRD no ganaban, nunca ganaron, ¿no? En el norte nunca ganaron, nunca ganaron. Lo que tenían era una votación pues, que circulaba, no sé, entre 10, 15 o 20% como máximo, ¿no? Yo que viví en Monterrey 20 años, me había tocado por lo menos 2 o 3 elecciones presidenciales y francamente la izquierda tenía pues una votación muy baja, ¿no? De 12, 15%, creo que Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un 18%, como de las más altas, pero esto era igualito. Incluso hay historiadores que dicen que el norte no estaba preparado para aceptar a la izquierda, ¿no? Entonces, Fuentes Mares, el historiador famoso en Chihuahua, ¿no?
Entonces, con eso ganan, ¿no? Pero lo que es interesante es que las votaciones que han venido posteriormente han remarcado pues que el triunfo, o sea, por ejemplo, Sonora la ganó Morena, por ejemplo, ¿no? Con Durazo, y ahí había tenido más del 50%. Aquí lo que se ve interesante es que en los lugares donde en 2018 tuvo más del 50%, ha ganado, salvo creo un caso que fue el de Tamaulipas, en donde tuvo menos. López Obrador tuvo como el 48% y ganó ahora Américo Villarreal, ¿no? En los otros lugares, por Chihuahua, Durango, Aguascalientes, López Obrador nos había ganado con menos del 50%. En algunos casos la diferencia era pues muy poca respecto a otros candidatos, especialmente el PAN en estas regiones. Entonces, y claro, hubo otros lugares en donde se confirmó la presencia electoral, que fueron pues Campeche, Hidalgo, que eran bastiones del PRI históricamente, ¿no? Entonces, pues todo esto revela, para mí ha sido interesante, revela que la trayectoria, otra vez la trayectoria histórica del sistema político mexicano es que pues, vamos hacia una nueva hegemonía. Por eso yo me atreví en el libro que escribí sobre López Obrador hace 2 años a ponerle el subtítulo de hegemonía, la nueva hegemonía o hegemonía política y desarrollo económico del nuevo régimen, que ese es si no recuerdo ese título, porque yo ya más o menos basado en mis estudios históricos del sistema político mexicano podía estarme dando cuenta de lo que venía, no era solamente un golpe de un año, ¿no? Entonces esto me parece a mí que es un elemento importante, incluso para tomarlo en cuenta con otros casos actuales como el del Perú, incluso el mismo Brasil. Oye, yo creo que López Obrador entró con mejores condiciones de lo que han entrado algunos otros presidentes, en Chile, por ejemplo. Esto fue logrado por las coaliciones y las alianzas que él construyó en este rápido tiempo. Así es que yo tengo la impresión de que yo francamente creo que la elección de 2024 está planchada para Morena, ¿no? O sea, de alguna manera creo que López Obrador va a repetir lo que hizo en la Ciudad de México. La Ciudad de México ganó con el 37%, fue el jefe electo de la Ciudad de México con menor porcentaje de votos en el 2000, ¿no? Tuvo mucho menos que los otros, que Cárdenas y después que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el otro que estuvo después de Marcelo. Miguel Mancera. Lo estaba olvidando porque fue un fraude. Entonces, pienso que va a repetir. Es que él ganó con el 37%, pero le entregó la jefatura a Marcelo Ebrard y Marcelo la ganó con 10 puntos más, ¿no? O sea, Marcelo Ebrard tuvo una cancha de mayor, al principio de gobernabilidad, y López Obrador empezó con el 37% o 40% de aprobación y terminó con el 80% de aprobación de la Ciudad de México. Entonces, todo esto me da la impresión de que sea Marcelo Ebrard o sea Claudia Sheinbaum, que creo que cualquiera de los dos va a ser, no creo que haya un tercero o cuarto en disputa. Yo creo que López Obrador los va a hacer ganar con más de lo que él ganó. Yo creo que se les va a entregar la presidencia de un 53 que lo tuvo, quizá un 63 a un 65%, o sea, les va a entregar un país con una gran legitimidad, ¿no? ¿En qué me baso para decir esto? Me baso para decir esto en que, otra vez revisando la elección de 18, se puede advertir fácilmente que el sur, que es la región donde tradicionalmente López Obrador en todas las elecciones tuvo un voto formidable, tuvo un voto muy fuerte, en muchos casos acercándose al 70% de la votación, y es en donde ahora están obras muy importantes y hay una aquiescencia a la política de los fraudes muy grande. Yo creo que ahí todo el sur va a tener votaciones muy grandes, o sea, realmente va a ser el foco de votación más numerosa para el que sea él o la candidata, ¿no? Y por supuesto que lugares que se han ganado ahora, como los que dije, incluyendo a Tamaulipas, incluyendo a
colonias y todo lo demás, pues van a ser sitios fuertes puntos de elección. Por eso creo que estos 2 últimos años, pues, lo que vamos a atestiguar, es mi opinión, un fortalecimiento ya apuntando hacia una transición más o menos suave dentro de todos los debates que hay hoy en México, que son de día a día, ¿no? Hace 2 años teníamos el debate si se creaba la Guardia Nacional, hace un año la reforma eléctrica, ahora está la reforma electoral. Todo eso va a pasar, ¿no? Independientemente si se cumpla o no se cumpla, pero el proyecto de construcción de una nueva hegemonía creo que va en marcha y se va. Creo que esto va a modificar todo el sistema de partidos en México. Es mi opinión. ¿Qué es lo que creo que va a pasar en México? Yo creo que lo que va a pasar es, a la mejor estoy influido porque vengo después de trabajar 20 años en el Tecnológico de Monterrey, entonces vengo influido. Es que cuando hay una competencia entre empresas, hay un concepto que ellos llaman el benchmarking. Es decir, cuando una empresa te empieza a ganar, el empresario que está perdiendo se hace 2 preguntas. Dice, oye, hay que ver qué está haciendo para pues, volverme competitivo frente a él. Y el otro es decir, vamos a copiarlo, vamos a copiar para disputarle el poder en sus propios términos. La otra es decir, vamos a hacer algo nuevo para enfrentarlo y ganarle el producto, ¿verdad? En este caso, todo el bosque electoral, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a venir, pienso, es que después de 2 años, que pasemos esos 2 años, lo que puede venir es un cambio en los partidos. Creo que la clase política que está ahora, casi todos los partidos, va a declinar también, porque obviamente que los partidos, las estructuras se van a dar cuenta que ya no van a poder ganar con ese tipo de candidatos, con ese tipo de políticos. Entonces yo creo que vamos a estar en un gran ajuste, no solamente de parte de Morena, sino también de parte de los grupos políticos antagónicos, ¿no? Entonces la verdad es que estamos en un momento muy interesante en términos históricos de una gran transformación y una gran transición en la estructura del poder político, ¿no? Este primer círculo lo termino diciendo que lo de Morena, pues ellos van a tener su propio problema de cómo construir la hegemonía ya también como partido. Mi opinión es que tienen una ventaja con respecto al PRD y a otras formaciones de izquierda anteriores. La ventaja que veo es que, por ejemplo, el PRD se constituyó con una mega alianza de grupos y grupillos, ¿no? Las llamadas tribus, que todo el tiempo impidieron que se pudiera realmente construir un partido, ¿no? De hecho, el único presidente del PRD que ganó una elección sin que allá adentro, sin que fuera llevada a tribunales, sin que fuera de él, en 1997, ¿no? Fue la única elección que hubo dentro del PRD. Pero creo que Morena no tiene tribus, no tiene estos grandes grupos, sino se están conformando, creo, a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Entonces viene también una conformación a nivel local de todos los grupos que se van a aglutinar alrededor de. Bueno, paso a. Queda la parte de ideología también, creo que, bueno, pues ahí va a haber. Ya mejor lo próximo ya no va a dar tiempo. Paso al segundo círculo. Algo que es de la administración pública, algo que me ha impactado muchísimo es y relativamente, es el López Obrador como administrador. O sea, la verdad es que yo había hecho un estudio de él como administrador de la Ciudad de México. De hecho, es el 3er o 4º capítulo del libro que escribí sobre él. Lo hice mientras yo estaba en Monterrey, e hice un estudio que al final quedó inédito, porque me lo pidió alguien ligado a los grupos empresariales de Monterrey, y me dijo que les quería mostrar el grupo empresarial de Monterrey. Entonces, en bloque estaba totalmente en contra de López Obrador en el 2000. Y entonces, este intermediario me dijo: oye, es que quiero mostrarles que su opinión que tienen sobre López Obrador no se ajusta a lo que él está haciendo y ha hecho en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no nos presentas un análisis? Yo lo hice, al final resultó favorable a López Obrador,
el análisis y ya nunca tuve respuesta más sobre esa investigación, y se quedó inédita y la puse, ahora es un agregado del capítulo 3 o 4. Es que repite lo que hizo un poco la Ciudad de México, pero a nivel grande, ¿no? Que es fundamentalmente la administración presupuestaria, ¿no? Esa ha sido sensacional, ¿no? La administración del presupuesto ha sido realmente muy, porque no ha aumentado impuestos, eso hizo la Ciudad de México, no aumentó impuestos y aumentó la recaudación, ¿no? Es impresionante lo que ha hecho como administrador público. Yo lo atribuyo, antes de dar datos, porque una vez nosotros no se vaya a olvidar, él empezó con un presupuesto, lo voy a dar en dólares, para que nos demos una idea, porque si lo doy en millones de pesos, pues no. En cambio, como las cifras en dólares son menores, tenemos más oportunidad de que nos entre en la cabeza y poderlas comparar. Él empezó, cuando tomó el poder en 2018, con un presupuesto en dólares de 315 mil millones de dólares. Que era muy grande, era un presupuesto muy grande, ¿no? Al contrario a lo que decían los neoliberales de que no había que tener mucho Estado, hubo un Estado grande, y sobre todo el presupuesto. Eso tiene sus explicaciones, no me voy a detener, pero él tomó entonces un presupuesto grande, ¿no? Con lo que le permitió empezar a hacer los programas sociales y demás. Pero en el lapso de estos 4 años, el presupuesto del país ha aumentado a una cifra de 415 mil millones de dólares. O sea, el próximo año el presupuesto que se va a ejercer a escala nacional es 415 mil millones de dólares. Esto a lo mejor a ustedes no les dice gran cosa, es mucho. Bueno, solito el presupuesto del próximo año es mayor que la economía de Argentina, que la economía de Colombia. Sería la tercera economía, el puro presupuesto sería la tercera economía de toda América Latina después de Brasil y México. O sea, para darnos cuenta del poder, o sea, podríamos decir que es la república administrativa de AMLO. O sea, es por eso que tiene una palanca formidable económica que desgraciadamente no tiene ni en Ecuador, ni ahora en Chile, ni en Bolivia. Es decir, López Obrador ha tenido y él mismo la ha ejecutado una palanca formidable de desarrollo, especialmente social. La otra cosa que quiero decir, porque uno dice, bueno, ¿cómo vino esto? ¿No? Yo lo atribuyo a dos elementos. El primero es, siempre fue un buen administrador. Cuando fue presidente del PRD fue la mejor administración del dinero del PRD, ¿no? O sea, la verdad. Y luego lo atribuyo a 2 factores. Uno es su academia. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde yo también hice estudios en maestría. Y él hizo la carrera, entonces se llamaba de licenciado en Administración Pública y Ciencia Política. Después se dividió ya, cada una de ellas tiene su propia carrera, pero él estudió, entonces él hizo Administración Pública. Y yo digo que esto es interesante porque yo estudié en Administración Pública, porque yo estudié leyes, yo soy abogado de origen. Entonces, yo soy abogado de origen, entonces yo llevé cursos de teoría del Estado, de la administración pública, del Estado y además de la administración pública. Y esto es muy interesante. López Obrador estudió 4 años después que yo. Pero lo que nos enseñaban en esa época era, primero, el Estado era concentrado, un poco la teoría weberiana, ¿no? No solamente el monopolio de la violencia, pero el monopolio administrativo. Por eso es que López Obrador, y yo también, porque yo también pienso a la antigüedad, porque yo recibí esas clases, es que pensamos que el Estado es un ente concentrado, es un ente de monopolio administrativo, no se puede repartir. Lo que sí existe, y lo que nos enseñaban y lo que le enseñaron a él en esa época, es que hay desconcentraciones, hay descentralizaciones, pero todas estas tienen una relación con el Estado, ¿no? Y lo que hizo la teoría neoliberal, no solo en México, pero en Estados Unidos y en otras partes, fue el de crear estos grupos y entes fuera del Estado, ¿no? Con toda la idea de que hubiera una eficacia más económica, ¿no? En el manejo de presupuestos y demás, ¿no? Y entonces yo creo que eso constituye mucho su pensamiento ideológico, ¿no? De volver a recuperar digamos, funciones que ahora están desperdigadas, volverlas a reconcentrar
en el aparato del Estado. Yo nomás para decir, por el debate que hubo ahora del IFE y del INE, ¿no? Entonces, lo más decir es que en muchos países todavía estas funciones están concentradas en agencias directas del Estado. O sea, ¿no? Consulté por ahí cómo le hacen los japoneses. Tienen una comisión abajo de un sótano de una secretaría del interior, y son 5 comisionados los que se encargan, ¿no? Y nunca hacen publicidad. O sea, yo les quise vender el modelo del INE, se los quise mandar de exportación y me dijeron que no, que era muy caro y que era muy burocrático, ¿no? Entonces, pero esa es la idea, ¿no? De que el Estado es malo, que el Estado es perverso, el Estado es corrupto por sí. Y entonces lo que hay que hacer es desligarnos para entonces educar al Estado o manejar desde afuera al Estado. Y nosotros, yo entre ellos y López Obrador, porque somos de esa época, somos formados a la antigua, pensamos que el Estado, no, el Estado tiene unas características, lo que lo hace corrupto, ineficaz y demás, no es el Estado per se, sino son las gentes que ocupan los lugares ahí en ese Estado en determinado momento. Entonces, es una cosa. La otra es que es muy bueno para el manejo de números y de cuentas. Yo lo atribuyo, yo me puse a estudiar un poco la familia de López Obrador y encontré, él nunca hace mención más que a un abuelo que era comerciante, pero he sabido que su madre y su padre vivían del comercio. Ellos tenían primero en Tepatitlán y más tarde en Tabasco tenían tienda, y luego en Tabasco tenían una tienda grande que vendían pues al estilo antiguo de los, vendían de todo, ¿no? Desde suéteres y de ropa, pero vendían maíz y vendían azúcar, o sea, vendían de todo. Y yo tengo la impresión, porque estas son cosas, cuando uno es niño aprende de lo que ve de los papás, de lo que ve de su casa. Entonces mi impresión es que yo creo que cuando doña Manuelita bajaba la cortina, le decía al señor Andrés, le decía, oye viejo, ven, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto entró? ¿A quién le debemos? ¿A quién le tenemos que pagar? Y esas cosas se quedan, o sea, parece mentira. Entonces porque yo veo que tiene un manejo de cuentas impresionante, de sumas, restas, esto acá, estos millones para acá, esto. Yo creo que esta es una herencia familiar. Termino este círculo diciendo que toda esta presupuesto que se ha utilizado para distribuir, sobre todo programas sociales, muy fuerte, hay cifras que no concuerdan, pero está como entre el 45 y el 65% del próximo presupuesto va a estar dedicado al desarrollo social. Porque me impresiona más, que tiene que ver con lo primero que dije, es que todo lo que está pasando en México ahora, especialmente en materia económica, va a producir una redistribución del poder político también. Va a redistribuir el poder económico en todas las regiones del país, pero también va a distribuir el poder político. En eso no hemos pensado, pero va a haber en pocos años, como efecto del desarrollo económico del sureste y del norte, por ejemplo, Sonora acaba de anunciar un megaproyecto de paneles solares de energía limpias, se van a hacer megaproyectos de desarrollo para autos eléctricos. Hay datos que están diciendo, y esto tiene que ver con lo último que voy a hablar del conflicto China-Estados Unidos y cómo nos va a afectar, que ya no hay bodegas. La secretaria de Economía acaba de decir que hay 400 empresas que quieren venir a México. En fin, viene o sea, no solamente está desarrollándose el sur, pero está desarrollándose el norte también, ¿no? Entonces, esto es algo no visto antes. Yo visité el sureste antes de la pandemia, visité el Tren Maya, lo visité, y ahora recientemente visité Oaxaca, y me di cuenta por lo de las obras que hay del Istmo, y me di cuenta de que esto va a ser un detonante impresionante. O sea, esto, de hecho ya es, porque lo que no sabemos es, yo vi las vías, ya estaban las vías, lo que pasa es que el tren, sobre todo que iba de Villahermosa a Mérida, se lo quitaron, pero las vías quedaron, ¿no? Estaban las vías ahí, o sea, lo otro sí iba a ser nuevo, pero lo otro ya hay carreteras y ya hay tours, ya hay visitas en autobuses a toda esa, porque es una región impresionante, bellísima, ¿no? De ciudades mayas, no, de cenotes, todo. Yo he ido 2 veces. Esta vez, la última, fui con mi esposo y un hijo mío que precisamente está en temas de cambio climático de la ONU, y fuimos a hacer toda una inspección visual propia para que no nos platicaran
Y la verdad es que y estuvimos visitando Telitos. O sea, lo que viene es porque ya, pues, imagínense ustedes, ¿no? Ahora ya hay miles de personas allá, entonces van a llegar gente, gerentes, van a poner escuelas, va a haber más supermercados, o sea, lo que viene es un extraordinario desarrollo. Lo del Istmo también, porque va a permitir la salida de muchos productos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz. O sea, va a ser y ahí hay mucha producción primaria, muy importante en toda esa zona. Entonces yo veo claramente que va a ser un detonante impresionante. Pero estoy viendo que también se están haciendo obras en otras partes del país, en el centro, del sur, ¿no? Y entonces, pues yo intuyo que lo que viene es una redistribución del poder económico y, por ende, una redistribución del poder político, junto a lo que estoy diciendo. O sea, se va a enlazar toda esta transición de sistema de partidos y de sistema de poder político, se va a enlazar con estos cambios gigantescos que están sucediendo en la infraestructura. Entonces eso también viene desarrollándose. Bueno, paso al tercer punto, lo que he llamado el cambio mundial, la grieta favorable para México, es el conflicto China-Estados Unidos, ¿no? Yo creo que México ya está siendo el país más favorecido por ese conflicto, porque ya nos constituimos en el primer socio comercial de los Estados Unidos. O sea, ya, yo llevo muy bien esto, porque yo en el TEC de Monterrey yo dirigí el Centro de Estudios sobre Norteamérica durante varios años, y pues hacíamos constantemente estudios, ¿no? Y ahí lo que nos había asombrado era que China, que no pertenecía al Telecan, era el principal socio comercial en el Telecan, de todos. Entonces, esto es de locos, ¿no? O sea, el que no firmó es el número uno de todos, ¿no? Y entonces lo que hemos visto especialmente a partir de los últimos 5 años desde Trump, es que México y Canadá empezaron a ganar terreno a China en el comercio, y lo que estamos viendo ya en los últimos tiempos es que México le está ganando a Canadá como primer socio comercial, ¿no? Pero este es un signo de lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar? Pues es el tema de lo que ahora se discute mucho en Asia, es la famosa relocalización de las cadenas globales. O sea, Estados Unidos ha dicho, nos vamos a retirar va a ser un retiro, como se vio ahora, que se estrecharon las manos hace un día en Indonesia. Va a ser un retiro amigable, y siempre y cuando China se vuelva a subordinar políticamente a Estados Unidos, ¿no? El saludo de Biden fue de fuerza, dijo: yo estoy movilizando alianzas en todo el mundo y ya está en proceso toda una legislación en contra de ustedes que la vamos a aplicar, que es decir, hay lista negra de empresas con las que no se puede comerciar, hay por supuesto nada, se hizo la ley de los chips, la ley de los semiconductores, a través de la cual nadie le va a poder vender de Estados Unidos a China semiconductores, y además pues, va a haber sanciones para aquellos países o aquellas empresas americanas o aquellas empresas que estén encadenadas a empresas americanas y que le vendan semiconductores a China. Y eso dio lugar a lo que está pasando ahora, es decir, al famoso proyecto Sonora, que también es un proyecto que está englobado al proyecto de hacer, no de hacer, se hacen semiconductores en México, sino de producir más cantidad de semiconductores para evitar entonces que China tenga semiconductores y que Estados Unidos pueda tener abastecimiento de semiconductores, porque es una cadena que está muy fracturada. La cadena de semiconductores son creo que 4 o 5 pasos, entonces está fracturada en todo el mundo, pero especialmente en el Círculo del Pacífico. Entonces la idea es romper toda la conexión final a China, para que China se vea obligada a tener que producir semiconductores por ellos mismos, y no han podido. Han dedicado $200 millones en los últimos 10 años y no han podido fabricar semiconductores, ¿no? Entonces yo creo que ahora el saludo también de Xi Jinping y de Biden es un poco de que podemos platicar, ¿no? Y entonces México, y por eso es que López Obrador, yo creo que ahí ha tenido que ver mucho Marcelo Ebrard, pues ha levantado el concepto de toda la América, pero ojo, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, para decir, necesitamos entonces nosotros hacer la producción continental, ¿no?
Es que yo pues, soy un estudioso de esa área por ya 40 años o 50 años. A mí me tocó la época en que ellos fueron beneficiados por Estados Unidos con sus políticas anticomunistas, ¿no? El capitalismo taiwanés y parte del gran capitalismo japonés, el coreano, todos ellos tienen, y otros de allá, todos tienen la huella del apoyo irrestricto de los Estados Unidos. O sea, eso es indiscutible. Y entonces ahora lo que estamos viendo es un viraje en los Estados Unidos abandonando esa zona. Allá hay países que tienen conflicto con el tema de los chips, que es Corea y Taiwán, porque ellos ahora dependen mucho de China, ¿no? Entonces allá no es tan fácil tampoco, pero yo creo que todo esto va a contribuir a mayores inversiones en México, y esto va a ayudar a México. Aquí quiero dar otro concepto, porque pues, estamos en capitalismo, ¿no? Porque yo soy de la corriente en México, del tipo profesor Enrique Semo, Sergio de la Peña y otros del Partido Comunista Gringo, que escribían en los 60s, que cuando yo era estudiante en los 70s, que escribían que el capitalismo en México era como una tarea inacabada, o sea, que todavía y un poco repetía lo que Mao llegó a decir alguna vez en China, que lo que le faltaba a China, lo que le sobraba a China no era capitalismo, sino más bien le faltaba capitalismo, ¿no? Entonces, yo soy de los que creo que, por eso Enrique Semo, su famoso libro, y creo que por eso es asesor, está muy cercano a López Obrador, es porque él escribió un famoso libro que se llamó Los ciclos de las revoluciones burguesas en México, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ese capitalismo que está surgiendo en México, pues yo lo analizo y veo que va a ser totalmente extranjerizado. O sea, la economía mexicana, nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos aceptarlo. La economía mexicana es una extensión de la economía de Estados Unidos, ¿no? Es una extensión. Por eso es que al final Trump no le puso aranceles a México, porque los empresarios mexicanos pues, se quedaron así, pero los gringos le llamaron a la Casa Blanca y le dijeron, oye, te vas a afectar es a nosotros, porque las tarifas, los aranceles van a ser para nuestros productos que hacemos en México. Entonces, yo creo que lo que viene es una mayor extranjerización, porque por desgracia la burguesía mexicana no tiene empresas de alta tecnología, y obviamente que todo esto, los nuevos planes y demás, pues vienen. Entonces va a ser una era pues muy especial de los nuevos capitalismos en formación en el mundo, ¿no? Y yo creo que el mexicano podrá ser un laboratorio muy interesante de lo que van a ser los nuevos formatos del capitalismo. Finalmente termino con el último círculo de reflexiones, ¿no? Sobre lo que yo llamo, lo que fueron para mí, cuáles han sido los factores relevantes de la vulnerabilidad de López Obrador y el que tenga pues, esta aceptación tan fuerte en el país, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más una cosa que él ha tenido muy claro desde un principio, aunque no ha sido muy expresivo, porque eso lo viste mucho, es mantener la aquiescencia con el gran capital financiero, ¿no? Por eso es que es tan cuate el director de BlackRock, ¿no? Porque es un grupo financiero que tiene invertido en México $60,000 millones. Se llama el director, bueno, hasta me habló una vez por teléfono para pedirle ayuda para Argentina, ¿no? Por la deuda que sí podía interceder. A López Obrador, en realidad, una marcha como la del domingo, pues le hace cosquillas. La verdad es, el problema parece ya una fuga de capital de $60,000 millones. Esa marcha sí sería, esa marcha sí sería muy dura, muy difícil. Y entonces él lo sabe, entonces ha tenido un manejo financiero y en cierta medida eso lo ha llevado a mantener la estabilidad cambiaria y no endeudar al país. Entonces ha preferido echarse la bronca a nivel doméstico, que creo que es muy inteligente, preferible pelearse con los de adentro que con los de afuera, que son los que tienen el poder. El poder de destrucción de López Obrador no está adentro, está afuera, ¿no? Entonces, y esto lo intuye inteligente la oposición, por eso van afuera, van a Europa a pedir a Estados Unidos para hacer lobbies, ¿no? Y con la prensa internacional y eso, porque ellos, como
yo intuye que afuera es donde realmente se le puede hacer algún tipo de daño. Ahora, López Obrador lo que controló también de manera magnífica fue la relación con Estados Unidos. Porque vuelvo a decir, es que México es económicamente somos una extensión, y dijo, vamos a continuar con el nuevo tratado, pero vamos a mantener una soberanía política, ¿no? Vamos a que nos den un margen de acción, y eso le ha dado muy buen resultado. O sea, yo creo, y lo más importante fue que le tocó pues negociar con una bestia como Trump, ¿no? O sea, la verdad es que es el político que mejor pudo negociar con Trump. Es que Trump, hay que recordar, Trump le botaba el teléfono, se peleó con el de Australia, se peleó con otro de Europa, a Trudeau le dijo de cosas, porque Trudeau, quién sabe qué comentó de él, y lo grabaron y se lo dijeron a Trump, y el Trump le aventó hasta, no sé qué le dijo, de hecho, por eso Trudeau no fue a una reunión trilateral a la Casa Blanca, por la mala relación quebrada que tenía con Trump. Entonces López Obrador fue muy hábil, nunca dijo nada, porque Trump, además Trump tiene una lengua muy eficaz. No, es que pone apodos. ¿Te acuerdas de Corea, el Rocketman? ¿No? Sí, no, y entonces no me recuerdo, pero el Trump era un tipo realmente, es todavía, digo, no lo podemos olvidar, ya ayer se reportó, otra vez, aquí estoy, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue, ese tacto, esa relación fue muy importante. Otra cosa que no dejo de pasar es la pandemia. A pesar de que hubo muchas críticas y demás, creo que yo en lo particular fue en las condiciones de México fue un buen ejercicio de la pandemia, y los datos van a ser interesantes cuando dentro de 20 años se hagan el análisis político de los 2 años de pandemia. Es que el 80 o el 90% de los que tuvieron elecciones, que eran lo que llaman en inglés incumbentes, o sea, los que estaban en el poder, las perdieron. Nomás para recordar, Trump la perdió, Bolsonaro la acaba de perder, el que era primer ministro de Japón lo votaron porque quiso manejar la pandemia en medio de las Olimpiadas y fue un desastre para afuera. O sea, la verdad es que López Obrador la libró muy bien, porque las elecciones intermedias pues fueron muy favorables. Se perdió las terceras, cuartas partes del Congreso, pero no se perdió la mayoría, y se siguieron ganando estados. O sea, realmente cuando se haga la recapitulación del costo político que tuvieron que pagar los partidos que estaban en el poder durante la pandemia, lo van a ver. Va a ser muy interesante, incluso eso para una tesis doctoral con nosotros, por favor, si alguien tiene un conocido, yo la puedo patrocinar. Hablamos con los de Morena. Bueno, finalmente decir que ya con esto termino, el otro elemento para mí muy importante fue el peso. López Obrador, es que López Obrador es politólogo, o sea, sabe, o sea, es teórico de la ciencia política y ha estado en la batalla política 40 años, conoce a todos los personajes, o sea, ¿no? Y entonces él sabe que mantener el peso era una tarea decisiva, porque se acuerdan de los jóvenes, no, pero aquí la devaluación del peso significaba devaluación del presidente, ¿no? Y por eso es que en las eras antiguas del PRI, las devaluaciones se hacían en el último año para que el entrante entrara sin problemas y el que se fuera se llevaba el peso de la devaluación. El que rompió esta regla fue Salinas de Gortari, que le dejó la manzana envenenada a Cedillo y pum, la tomó, la comió y vino la gran crisis. Entonces, lo del peso es muy interesante. Por eso es que cuando se usó el cambio de dólares a la economía mexicana, al presupuesto, es que nos dan estas. La economía, dice el cálculo, no se crea, de cuánto es la economía de hoy en México, es de más de 1.4 trillones de dólares. O sea, casi sin crecimiento, la economía mexicana es como si hubiera crecido a un 5%, 6%. Por eso es que ahora ya casi estamos arriba de España como economía. Y esto es logrado por la reducción del valor del peso. Y no nos tenemos que. Esto afecta mucho a los países exportadores, pero nosotros no mucho. ¿Y saben cuál es la razón? Porque nosotros, nuestro principal mercado son los Estados Unidos. Entonces nosotros podemos dar el lujo de tener un dólar hasta de 10 a 1.
y todavía es ganancia para los gringos. De hecho, yo estuve en Canadá, hice una estancia, hice varias estancias en Canadá un tiempo, y me asombraba que casi el dólar canadiense estaba a cuando estuvo en su mejor época estaba a 1.60, 1.50 por ahí, a dólar. Ahora está también, se ha reducido el valor y Canadá ahora está casi cercano al 1, también Canadá revaluando su moneda de dólar. Pero Canadá, la diferencia de Canadá con México es que Canadá tiene alta tecnología, entonces sus exportaciones son de otro carácter, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que no nos tenemos, y yo creo que, por cierto, Rogelio Ramírez del Agua, que yo conozco, que es un excelente economista, con una gran decisión nombrarlo secretario de Hacienda, se la sabe. O sea, no hay problema porque no estamos exportando a países en donde tenemos una relación muy estrecha de monedas, sino a un país que puede resistir nuestra moneda fuerte. O sea, la verdad es que en ese sentido en México también no hay mucho de preocupación. Y creo que eso, el mantener el dólar estable, le ha dado también una estabilidad política, porque cancela una área de disputa, de debate, de crítica que sería fenomenal. O sea, los rangos de crítica a López Obrador se abren cuando él genera la agenda. Que decir, vamos a hacer, si él se hubiera quedado callado, pues no sé qué estaría buscando ahora, pero él abrió la agenda de la reforma electoral, ¿no? Ahí está. Él abrió la agenda de la reforma eléctrica, él abrió la agenda de la Guardia Nacional, o sea, y entonces obviamente que son áreas de debate y de discusión, pero pues él lo está haciendo porque al final pues tiene la agenda, o sea, casi todas las mañanas pues dicta la agenda, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ya se suman todos los youtubers que lo apoyan y todos los que están en contra de él, ¿no? Entonces ya se hace todo el espectáculo, que también eso es para analizar. Con eso termino. Mi opinión es que ya los circuitos han cambiado, también el fin del sistema de partidos y también es el fin de los sistemas tradicionales de cómo comunicamos la política en México. Eso es muy interesante. Mi opinión es que el circuito oficial se queda encerrado, se escuchan a ellos mismos, ya no pasa tanto hacia los otros circuitos, ¿no? Entonces se están generando como circuitos independientes de poder también en materia de comunicación. Yo lo digo sin ser un experto, de no ser casi, yo no tengo ni Face, ni Twitter, ni Twitter, ni nada, ¿no? La única ventana que tengo es mi correo electrónico y el teléfono al que me vio obligado, el celular, al que me vio obligado a usar por la pandemia. Pues estas serían mis 4 reflexiones que he llamado círculos, y si son tan amables, podríamos entonces iniciar, no sé si breve, mediano o largo, conversación con todos ustedes. Muchas gracias.